Simplemente pues les voy a reforzar ya la maravillosa evidencia que les dio la doctora Abraham, en la cual están basadas todas las recomendaciones de las guías internacionales. Tenemos dos principales guías internacionales, las de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, en las cuales participa la doctora Abraham, y las europeas. Entonces, ¿qué puntos vamos a tratar? La magnitud del problema con estas nuevas terapias. Vamos a tratar cómo evaluar el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico en estos pacientes que toman estos medicamentos. Vamos a hablar de unos aspectos farmacológicos y de los antitrombóticos y la endoscopía electiva y los antitrombóticos y la endoscopía de emergencia. Es así como los catalogan las guías. Como podemos ver, en Estados Unidos hay 92 millones de adultos con enfermedad cardiovascular. El 80% de las muertes por esta enfermedad suceden en países en vías de desarrollo. La principal causa de mortalidad por enfermedad cardiovascular es el infarto agudo al miocardio y como segunda causa tenemos el accidente vascular cerebral. Esta es la predicción mexicana del INEGI para el 2050. Como pueden ver ustedes, de este lado vemos la pirámide poblacional cómo va a quedar. Previamente la base eran niños. Para el 2050 se especula que la base van a ser adultos. ¿Por qué es importante esto? Porque la edad es el principal factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular. En Estados Unidos se ha hecho la predicción que más del 40% de la población para el 2030 tendrá al menos una enfermedad cardiovascular. Y la piedra angular del tratamiento de la enfermedad cardiovascular es la terapia antitrombótica, que incluye los antiagregantes y los anticoagulantes. Es por eso que es muy importante conocer esto. Y como podemos ver, la terapia antitrombótica tiene factores de riesgo cardiovascular. Uno de los principales es el sangrado y como podemos ver, cada uno de los medicamentos produce diferente riesgo de sangrado gastrointestinal. Además, existen procedimientos endoscópicos que aunados al tratamiento antitrombótico aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal. La base del manejo de estos pacientes es que conozcamos perfectamente, una vez más se los reitero, el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico en estos pacientes. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo hemorrágico? El riesgo hemorrágico se divide en alto y bajo. Riesgo bajo son aquellos pacientes que tienen un procedimiento que tiene menos del 1.5% de probabilidades de sangrar. Son todos los procedimientos diagnósticos en los cuales se puede o no tomar biopsia, a excepción del ultrasonido. La Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal pone 3 procedimientos terapéuticos como procedimientos de bajo riesgo de sangrado. Es la coagulación con argonplasma, la ablación del esófago de Barrett y la dilatación en pacientes que no tengan acalasia. El resto de los procedimientos terapéuticos se catalogan como alto riesgo de hemorragia. El riesgo de hemorragia alto es mayor a 1.5%, que es una de las preguntas que les pusieron en la encuesta. El riesgo trombótico. El riesgo trombótico depende de la patología del paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o que tienen stents o isquemia miocárdica son la mayoría de los pacientes que tienen terapia antitrombótica con antiplaquetarios. Los podemos dividir en bajo riesgo, aquellos que tienen más de 4 semanas después a una angioplastía, más de 6 semanas posterior a la colocación de un stent metálico o más de 12 meses después de la colocación de un stent medicado. Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen menos de un mes después de un stent medicado, menos de 6 meses después de un stent medicado y 6 semanas de una intervención con área percutánea. El riesgo trombótico son 3 patologías principales. Tenemos la fibrilación auricular, las válvulas mecánicas o biológicas y la trombosis venosa profunda. La doctora Abraham ya les habló de esto y no hay que olvidar nunca esta línea roja, que son los pacientes que tienen un alto riesgo de presentar un evento trombótico que se cataloga como mayor al 10%. Los aspectos farmacológicos, pues tenemos 2 clases de agentes, antiplaquetarios y antitrombóticos. Como ven, antiplaquetarios tenemos diferentes familias, el más comúnmente usado aspirina, tenemos también dipyridamol, las tienopiridinas, de las cuales el ticlopidine salió del mercado ya por sus efectos hematológicos. Tenemos clopidogrel, pasugrel y ticagrelol. No hay que olvidar que el ticagrelol es el único medicamento reversible. Los inhibidores de la proteína 2B3A que se usan en el momento agudo y el Varopaxar, que tiene un black box en Estados Unidos debido a que este medicamento causa riesgo de hemorragia intracraneal. Y los anticoagulantes también tenemos diferentes familias. El más conocido por todos, que es la warfarina,
la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular, los inhibidores del factor 10 activado, que son parte de los nuevos anticoagulantes, y los inhibidores directos de trombina. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una endoscopía electiva en aquel paciente que está tomando antiagregantes? Cualquier paciente que va a un procedimiento electivo y está tomando aspirina, no nos debemos de preocupar. El paciente puede ir a realizar su procedimiento endoscópico sin ningún problema. Como podemos ver en este estudio, son pacientes que fueron a una colonoscopia y se les hizo polipectomía. En un brazo estaban los pacientes que recibían aspirina o AINES y en otro brazo los pacientes que no recibían ningún medicamento, y como podemos ver, el riesgo de hemorragia no es diferente en los grupos. Entonces nos podemos quedar tranquilos con la aspirina en un procedimiento endoscópico electivo. Y la ASGE nos aclara que hay algunos procedimientos que exceden el riesgo de hemorragia. En estos pacientes sí deberíamos de pensar en algún momento suspender la aspirina, que es la mucosectomía en pólipos mayores a 2 centímetros, la mucosectomía gástrica, la disección endoscópica de la submucosa y la ampulectomía. Los pacientes que están tomando tienopirina, si tienen bajo riesgo hemorrágico, pueden continuar con sus medicamentos, no es necesario retirarlos debido a que el procedimiento es de bajo riesgo de sangrado. Pero los pacientes que van a un procedimiento de alto riesgo de sangrado, la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal nos recomienda suspender la tienopridina y, si es posible, cambiar al paciente a aspirina y que continúe con aspirina en su procedimiento de alto riesgo hemorrágico. Porque en el artículo que se basan para dar estas recomendaciones, debido a que las tienopridinas, como ustedes pueden ver, sí aumentan el riesgo de hemorragia tardía. Es por eso que nos recomiendan de preferencia dejarlos con aspirina, este tipo de pacientes. Este es el grupo más importante y es el que la doctora Abraham les recalca mucho. Son aquellos pacientes que tienen un stent coronario o que tienen aspirina por una indicación cardiovascular. En estos pacientes, ¿qué se recomienda? Diferir el procedimiento endoscópico electivo hasta que el paciente termine la terapia antitrombótica para el padecimiento. Por ejemplo, un paciente que tiene un stent medicado deberíamos esperar 12 meses. Un paciente que tiene un stent no medicado deberíamos esperar un mes. Y un paciente que acaba de salir de una intervención coronaria percutánea deberíamos esperar al menos 6 semanas. Y esto por este estudio, donde valoraron el apego en los pacientes que estaban en profilaxis secundaria. ¿Cómo podemos ver aquellos pacientes que estaban en profilaxis secundaria y que no tenían un stent y se les interrumpieron la aspirina por algún motivo? El riesgo de sangrado aumenta 2 veces, comparado con los pacientes que tenían un stent, que es casi 89 veces. Entonces, por esto la recomendación muy importante de aquel paciente que tiene un stent intracoronario, por favor no suspender la aspirina. ¿Qué pasa en los procedimientos que tienen un alto riesgo hemorrágico y tienen terapia dual? Cuando menos debemos dejar la aspirina. Esto confirma la evidencia previa y es el enunciado que nos da la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal. Este estudio ya se los presentó muy claramente a la doctora Abraham, donde podemos ver que los pacientes que suspenden la terapia dual a los 7 días tienen riesgo de trombosis del stent, comparado con los pacientes que solo suspenden tienoprina, que el riesgo de trombosis del stent se va hasta 122 días. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al suspender la aspirina en este tipo de pacientes. Vamos a hablar de la endoscopía electiva y la anticoagulación. Aquellos pacientes que van a tener un procedimiento endoscópico y están anticoagulados por una indicación de anticoagulación finita. ¿Qué quiere decir esto? Que van a terminar su anticoagulación en algún momento. Por ejemplo, los pacientes con TEP y TBP que se anticoagulan por 3 a 6 meses, dependiendo si tienen o no algún otro factor. Estos pacientes podríamos esperar para hacerle su procedimiento endoscópico hasta que terminen su terapia de anticoagulación. Los pacientes que tienen un alto riesgo hemorrágico y un bajo riesgo de trombótico, se debe, en los procedimientos endoscópicos con alto riesgo hemorrágico, bajo riesgo trombótico, debemos suspender el fármaco previo al procedimiento endoscópico con un intervalo apropiado. Para esto debemos de conocer perfectamente la farmacología de los medicamentos, ya que, por ejemplo, para warfarina son 5 días y para los nuevos anticoagulantes depende, como la doctora nos lo explicó, de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuándo debemos reiniciar la anticoagulación? El mismo día posterior al procedimiento. No nos debemos de preocupar, la mayoría de los pacientes en nuestro caso están con warfarina, entonces tardarán 5 días en recuperar el efecto de la anticoagulación. ¿Por qué lo debemos de reiniciar el mismo día o mínimo? No le podemos dar más de 7 días porque los pacientes que se esperan más de 7 días tienen más riesgo de trombosis, más riesgo de morir y el sangrado de tubo digestivo no es diferente.
La anticoagulación para endoscopía electiva y un paciente con bajo riesgo de hemorragia que está en warfarina o en anticoagulantes orales, no debemos de suspender los medicamentos, deben de continuar con los medicamentos debido a que el procedimiento endoscópico es bajo riesgo de hemorragia. La Asociación Europea de Endoscopía Gastrointestinal solo nos recomienda que en estos pacientes debemos de tomarles un INR debido a que debemos ver que el INR esté en rangos terapéuticos antes de hacer el procedimiento. Los pacientes que tienen alto riesgo de hemorragia y alto riesgo de trombosis, que son los pacientes que están en la línea roja, recuerdan, aquellos pacientes que tienen válvulas mecánicas o que tienen fibrilación auricular con enfermedad valvular, en estos pacientes debemos de aplicar la terapia puente. La terapia puente significa que debemos de quitar la warfarina e iniciar heparinas de bajo peso molecular. La terapia puente se ha estudiado bastante, parece que en los pacientes de bajo riesgo no es bueno, pero en los pacientes de alto riesgo todavía no pueden recomendar que no se use. Nos podemos encontrar este tipo de metaanálisis donde vemos que el riesgo trombótico no es diferente y el riesgo hemorrágico sí es superior, por lo cual uno podría pensar que la terapia puente no es adecuada, pero ojo, estos estudios se han hecho en pacientes que solo tienen fibrilación auricular sin enfermedad valvular, entonces quiere decir que son pacientes de bajo riesgo trombótico. Entonces los pacientes que tienen alto riesgo trombótico sí deberán de ir por el momento a terapia puente. Respecto a los anticoagulantes orales directos y la endoscopía electiva, el reinicio en procedimientos endoscópicos de alto riesgo hemorrágico se debe posponer hasta garantizar una hemostasia adecuada, debido a que estos medicamentos tienen un rápido inicio de acción y hay falta de agentes para su reversión en nuestro país. Si las dosis terapéuticas de los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos no se puede reiniciar dentro de las primeras 12 a 24 horas posterior al procedimiento, en un paciente que tiene alto riesgo de hemorragia y alto riesgo de trombosis, se debe considerar dejar a este paciente con otro tipo de terapia como las heparinas. Vamos a hablar de la endoscopía de urgencia. Hay que recordar que los pacientes que llegan a endoscopía de urgencias y tienen medicamentos antiplaquetarios tienen mucho riesgo de estar en este grupo de pacientes. Entonces, siempre recordar este número, pacientes que tienen menos de un año con un estén medicado, que tienen menos de 30 días con un estén metálico o que están en los primeros 3 meses después de un evento coronario agudo, debemos de consultar con el cardiólogo cuál es el beneficio de suspender el medicamento antiplaquetario, debido a que probablemente el riesgo sea mayor que el beneficio de disminuir el sangrado. Entonces, estos pacientes deben de ser siempre discutidos con el cardiólogo y no debemos de considerar a la ligera suspender los medicamentos. La interrupción de los antiagregantes en hemorragia digestiva, la doctora Abraham les presentó este estudio que efectivamente se terminó antes de tiempo, lo suspendieron porque los pacientes que llegaron con sangrado de tubo digestivo y tenían profilaxis secundaria o primaria, una vez hecha la endoscopia exitosa, se aleatorizaron a 2 brazos, a un brazo con placebo y otro brazo con aspirina. El brazo con aspirina tuvo más sangrado comparado con el brazo placebo, pero si vemos la mortalidad fue mayor en el brazo del placebo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos. La Asociación Europea de Endoscopía Gastrointestinal nos recomienda que si el paciente está en profilaxis primaria y no requiere o no es estricto que siga utilizando estos medicamentos, debemos de hablar con su cardiólogo y suspenderlos. Los pacientes que están en profilaxis secundaria debemos de suspender el medicamento y reiniciarlo a los 3 días posteriores al control endoscópico, nunca tardarnos más de ese tiempo. Y vamos a hablar de la endoscopia de emergencia y la anticoagulación. La doctora Abraham nos lo dejó muy en claro. Paciente que llega a urgencias con sangrado de tubo digestivo, se debe suspender el medicamento para realizar el procedimiento endoscópico. Lo que sí es muy importante es no debemos esperar a tener un INR normal para meter a este paciente a endoscopía. El paciente se puede meter con un INR de 2.5. El INR al momento de la endoscopía no es un predictor de resangrado. Sin embargo, sí retrasa el procedimiento endoscópico en estos pacientes. Es por eso que deberíamos dejar este medicamento. Y bueno, los pacientes que tienen hemorragia que pone en peligro la vida, que son la menor cantidad de los pacientes, como nos comentaron, se deben revertir. ¿Cómo los debemos de revertir? La ACCP nos recomienda que debe ser con 4 complejos de protrombina y además vitamina K. Tenemos que tener cuidado por el efecto rebote de la vitamina K. Pero bueno, la ventaja que tienen los complejos de protrombina es que tienen menos volumen y regularmente estos pacientes son ancianos. Entonces tal vez sea más efectivo que el plasma fresco congelado, que uno lo sigue recomendando la AJA y la ACC. La endoscopía de urgencia y el riesgo elevado de resangrado. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que se le hace la endoscopía, que llegó anticoagulado y que tiene estigmas de alto riesgo, en la endoscopía que fue tratado exitosamente, si lo vamos a regresar a la anticoagulación, lo ideal sería regresarlo con heparina no fraccionada.
debido a que podemos revertirla en caso de que el paciente resangre y que la vida media de este medicamento es más corta. Entonces, como conclusiones, es muy importante evaluar el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico, es primordial en estos pacientes. Existen pocos procedimientos en los cuales se debe suspender la aspirina en caso de profilaxis secundaria. Nunca suspender aspirina si existe un stent liberador de medicamentos, esto hay que quedárnoslo siempre en mente. Y el beneficio de la terapia puente actualmente no es del todo claro, sin embargo, en pacientes con alto riesgo de trombótico debemos seguir haciendo la terapia puente, y el mejor antídoto para los anticoagulantes directos es la hidratación y el tiempo, debido a que estos medicamentos su excreción es renal. Entonces el mejor antídoto que tenemos actualmente es esperar. Muchas gracias.